Reciban ustedes nuestros saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo del programa SUBE, del curso de Ingeniería de Mantenimiento, perteneciente a la carrera de Ingeniería Industrial del séptimo ciclo, a cargo del docente ingeniero industrial, magíster y doctor en educación José Eduardo Vera Ruiz. El tema a exponer es sobre el mantenimiento centrado en la confiabilidad, por sus siglas en inglés RCM, Reliability Center Maintenance. Sede Chiclayo, año 2025. A cargo de Chamaya Becerra, Joel Adrián, Colchado Rodríguez Alexis, Izquierdo Irigoyen Arley Brigitte, Sánchez Ramón José Adriano. La idea de mantenimiento ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo por el aumento de la mecanización, la complejidad de los equipos y activos y la aparición de nuevas técnicas. Ahora el mantenimiento no solo busca reparar fallas, sino que responde a expectativas más altas en seguridad, medio ambiente, calidad y disponibilidad de los activos. Todo mientras se controlan los costos. Ante estos cambios, quienes gestionan el mantenimiento buscan un enfoque estratégico que les ayude a tomar mejores decisiones y aplicar mejoras que realmente aporten valor. Una de las metodologías más importantes hoy es el mantenimiento centrado en confiabilidad o RCM. Si se aplica bien el RCM, transforma la relación entre el personal y los activos, permitiendo poner en marcha equipos nuevos de forma más rápida, eficiente y segura. La evolución del mantenimiento. Como todo proceso en evolución, el dominio del mantenimiento ha seguido una serie de etapas cronológicas que se han caracterizado por métodos, herramientas y metodologías específicas. Iniciamos con lo que es la primera generación. Esta primera generación cubre el periodo hasta la Segunda Guerra Mundial. En estos días la industria no estaba muy mecanizada, por lo que los periodos de paro no importaban mucho. Los equipos y máquinas eran sencillas y en la mayoría de los casos diseñados para un propósito determinado. Esto hacía que fueran confiables y fáciles de reparar. Como resultado, no se necesitaban sistemas de mantenimiento complicados y la necesidad de personal calificado era menor que ahora. La segunda generación. Durante la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron drásticamente. Los tiempos de la guerra aumentaron la necesidad de productos de toda clase, mientras que la mano de obra industrial bajó de forma considerable. Esto llevó a la necesidad de un aumento en la mecanización. Hacia el año 1950 se habían construido equipos de todo tipo, cada vez más complejos. Las empresas habían empezado a depender de ellos. Al aumentar esta dependencia, el tiempo productivo de un equipo se hacía más evidente. Esto llevó a la idea de que todas las fallas se podían y debían prevenir, lo que dio como resultado el nacimiento del concepto de mantenimiento preventivo en los años 60, basándose primordialmente en la intervención completa y total de los activos e intervalos fijos. El costo del mantenimiento comenzó también a elevarse mucho en relación con los otros costos de funcionamiento. Como resultado, comenzaron a implementarse sistemas de control y planeación que ayudaron a poner el mantenimiento bajo control y que ahora se han establecido como parte de sus prácticas. La tercera generación. Desde mediados de los años 70, la tercera generación del mantenimiento se caracteriza por una aceleración de los cambios debido a la creciente mecanización y automatización. Esto ha elevado las expectativas sobre la gestión del mantenimiento, ya que cualquier falla puede afectar seriamente la producción, costos, calidad, la seguridad y el medio ambiente. Además, han surgido nuevas metodologías que cuestionan la relación directa entre el tiempo de funcionamiento de los equipos y su probabilidad de falla, transformando así las creencias tradicionales sobre el mantenimiento. Cambio de paradigmas. En el año de 1978,
Un estudio en aviación comercial de Estados Unidos cambió las creencias sobre el mantenimiento al analizar los patrones de falla de los componentes de aviones. Estos patrones se utilizan actualmente. Etapas del RCM. Como primer punto tenemos identificar activos críticos. Se determina qué funciones deben realizar los activos para cumplir con sus objetivos operativos. Segundo punto, determinar la probabilidad de la falla. Se evalúan las diferentes formas en que los activos pueden fallar y las consecuencias de esas fallas. Evaluar las consecuencias del fracaso. Se evalúa la gravedad de las fallas en términos de impacto en la operación, seguridad, costo y medio ambiente. Desarrollar planes de mantenimiento. Se eligen las estrategias adecuadas para cada modo de falla, considerando factores como la frecuencia de la falla, la criticidad y la disponibilidad de recursos. Monitorear y evaluar. Se implementan estrategias de mantenimiento y se monitorea su efectividad para asegurar que se logren los objetivos de confiabilidad. Mantenimiento centrado en la confiabilidad, RCM. Busca garantizar que los activos, equipos, maquinarias, etc. sigan funcionando como se espera en su contexto operativo actual. Se enfoca en identificar los modos de falla potenciales, analizar su impacto y desarrollar estrategias de mantenimiento que minimicen o eviten esos fallos. Aplicación del RCM. Como primer punto tenemos la identificación de la función del activo. Se define qué función específica debe realizar el activo para que el sistema de su conjunto funcione correctamente. Como segundo punto tenemos análisis de modos de falla. Se identifican las posibles causas y consecuencias de las fallas del activo, considerando factores como la seguridad, la producción y el costo. Como tercer punto tenemos la evaluación de la criticidad. Se determina la importancia de cada falla en relación con el funcionamiento general del sistema. Como último punto, desarrollo de estrategias de mantenimiento. Se eligen las estrategias de mantenimiento más adecuadas para cada activo y modo de falla, considerando factores como la frecuencia de las fallas, la criticidad y el costo de las reparaciones. Beneficios del RCM. Tenemos 4 puntos. Como primer punto, la mejora de la disponibilidad de los activos. Al prevenir fallas, se minimiza el tiempo de inactividad y se asegura que los activos estén disponibles cuando se necesiten. Como segundo punto, tenemos la optimización de los costos de mantenimiento. Al priorizar las estrategias más efectivas, se reduce el costo de las reparaciones y se evita la necesidad de reemplazos prematuros. Mejora de la seguridad. Al prevenir las fallas, se reduce el riesgo de accidentes y se asegura la seguridad del personal y del medio ambiente. Mejora de la eficiencia operativa. Al reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento, se mejora la eficiencia operativa de la organización. El RCM es una herramienta valiosa para las organizaciones que desean mejorar la confiabilidad de sus activos, reducir los costos de mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa. Mantenimiento centrado en la confiabilidad, el cual está compuesto por 7 preguntas y se centra en la relación entre una organización y los activos físicos que posee y opera. Antes de que se pueda explorar esta relación detalladamente, es necesario saber qué tipo de activos físicos existen en la empresa y decidir cuáles son los que deben estar sujetos al proceso de aplicación de RCM. En la mayoría de los casos, esto significa que debe realizarse un inventario de activos completo si aún no existe más adelante. Y esto hace una serie de preguntas acerca de cada uno de los activos seleccionados. Así tenemos la primera pregunta:
¿Cuáles son las funciones deseadas y los estándares de desempeño asociada del activo en su contexto operacional presente? Esta pregunta se refiere específicamente a cuáles son las funciones deseadas. La segunda pregunta, ¿de qué forma puede fallar al cumplir sus funciones? Es decir, ¿cuál es el incumplimiento de esa función a lo que llamamos fallas funcionales? La tercera pregunta nos dice qué causa cada falla funcional, lo cual está referido al proceso de la identificación de los modos de fallos de esta falla funcional. ¿Qué pasa cuando ocurre cada falla funcional? Esta está referida a los efectos de la falla. Hasta este punto se ha desarrollado la hoja de información del análisis de modo y efectos de fallo AMEF. Posteriormente, la quinta pregunta nos dice ¿de qué manera afecta la falla? Esta está dirigida entonces al análisis de las consecuencias de la falla. ¿Qué se puede hacer para prevenir las fallas? Aquí nos están hablando entonces sobre las tareas proactivas e intervalos de tareas, es decir, planificarse, prevenir, etc. Y la última es, ¿qué se puede hacer si no se puede prevenir o predecir la falla? Aquí nos habla sobre las acciones predeterminadas. Estas tres últimas preguntas están referidas a la lógica de decisiones de la RCM. Y como tip, pues tenemos que una metodología de RCM formal debe responder a las 7 preguntas. Funciones y sus estándares de funcionamiento. Las funciones y sus estándares de funcionamiento en el contexto de mantenimiento centrado en la confiabilidad RCM se refieren a la definición clara de qué se espera que haga cada activo dentro de su entorno operacional y cómo debe hacerlo para cumplir con los objetivos de la organización. Cada activo se adquiere para cumplir una o varias funciones específicas y la pérdida total o parcial de estas funciones impacta en la organización. Por ello, es fundamental identificar la función del activo en su contexto operacional. ¿Qué papel cumple dentro del proceso o sistema? El funcionamiento esperado del activo, cómo debe operar para cumplir esa función correctamente. El RCM comienza precisamente definiendo estas funciones y estableciendo estándares de funcionamiento asociados que deben ser cuantificables siempre que sea posible. Estos estándares no solo incluyen aspectos técnicos, sino también lo que es la operación del activo, la calidad del producto o servicio que influye, el impacto en el servicio al cliente, las afectaciones al medio ambiente, el costo operacional, la seguridad, cosa que de este modo se logra un entendimiento claro de qué significa que un activo esté funcionando correctamente y qué consecuencias tiene su falla para la organización. Esto permite diseñar estrategias de mantenimiento específicas y eficientes enfocadas en preservar esas funciones críticas y minimizar los riesgos y costos innecesarios. Fallas funcionales. Una falla funcional se define como la incapacidad de un activo o componente para cumplir con un estándar de funcionamiento deseado o con la función para la cual fue adquirido. Esto significa que el equipo no realiza adecuadamente la tarea que se espera de él, aunque no necesariamente deje de operar por completo. Importancia en RCM. El análisis de las fallas funcionales es fundamental en el mantenimiento centrado en la confiabilidad, porque va a permitir identificar cómo un activo puede fallar en relación con sus funciones, evaluar la gravedad y consecuencias de estas fallas para priorizar acciones de mantenimiento, determinar si la falla es evidente para los operadores o si requieren tareas específicas de detección. Planificar estrategias de mantenimiento que prevengan o mitiguen las fallas funcionales, mejorando la confiabilidad y seguridad. Un ejemplo práctico para una bomba, una falla funcional podría ser no bombear agua o bombear menos de lo requerido. Los modos de falla asociados podrían ser impulsor desgastado o filtro tapado. El efecto de falla sería la interrupción del proceso o la pérdida de producción, y las consecuencias pueden incluir costos operativos y riesgos para la seguridad. Modos de falla, efectos y consecuencias en RCM. En el mantenimiento centrado de confiabilidad, una vez definidas las funciones y estándares de funcionamiento de un activo, el siguiente paso es identificar los modos de falla.
que son las formas específicas o causas por las cuales un activo puede dejar de cumplir su función esperada. Modos de falla, causas de falla. Un modo de falla es la forma en que un equipo componente falla, es decir, la manifestación observable del fallo. Por ejemplo, una bomba, un modo de falla puede ser impulsador desgastado, que provoca que la bomba bombee menos de lo requerido. Esto sería una falla funcional. Es fundamental identificar la causa raíz de cada modo de falla para no tratar solo los síntomas, sino la verdadera razón del fallo. Por ejemplo, en lugar de decir simplemente falla rodamiento, se debe especificar si es por falta de lubricación, desgaste normal o instalación incorrecta. Se deben considerar solo los modos de falla sobre los cuales la organización tiene control para poder intervenir eficazmente. Efecto de las fallas. Por cada modo de falla identificado, se deben registrar los efectos de falla, que describen qué sucede cuando ocurre ese modo de falla. Por ejemplo, el efecto de un impulsor desgastado puede ser que el nivel del tanque baje, se active una alarma y se detenga la producción, generando así pérdidas económicas. Conocer los efectos permite visualizar la importancia y el impacto de cada falla, facilitando la toma de decisiones sobre el nivel de intervención necesario. Consecuencias de las fallas. Las consecuencias de las fallas en el mantenimiento centrado de confiabilidad son el análisis del impacto que tiene cada falla funcional, modo de falla y efecto identificado en la organización. Este análisis es fundamental para decidir si es necesario intervenir de manera proactiva y con qué nivel de esfuerzo se deben abordar dichas fallas. Clasificación de las consecuencias de las fallas según RCM, el cual divide las consecuencias en 4 grupos principales. Primero tenemos las fallas no evidentes o fallas ocultas, las cuales son aquellas que no tienen un impacto directo inmediato, pero que pueden desencadenar otras fallas con consecuencias graves o catastróficas. Por ejemplo, dispositivos de protección como fusibles, válvulas de alivio, que pueden estar en falla sin que se note hasta que ocurra un evento crítico. El RCM les da alta prioridad, reconociéndose, evaluándose cuidadosamente y adoptando estrategias específicas para su mantenimiento preventivo o de detección. Consecuencias sobre la seguridad y el medio ambiente. Estas fallas pueden afectar físicamente a las personas o infringir normativas ambientales. El RCM prioriza estas consecuencias por encima de las operaciones, colocando la seguridad y protección ambiental con el primer criterio para decidir intervenciones. Consecuencias operacionales. Son aquellas que afectan la producción, calidad del producto, servicio al cliente, costos operativos o pérdidas económicas derivadas de la falla, además del costo directo de reparación. Estas consecuencias indican cuánto vale la pena invertida en mantenimiento proactivo para evitar o mitigar la falla. Consecuencias no operacionales. Se refiere a fallas evidentes que no afectan ni la seguridad, ni el medio ambiente, ni la producción. El único costo directo es la reparación. En este caso, el RCM sugiere que no es necesario un mantenimiento sistemático más allá de las rutinas básicas como lubricación o limpieza. Las tareas de mantenimiento. El RCM reconoce cada una de estas 3 categorías más importantes de tareas proactivas. En primer lugar tenemos las tareas a condición. Son técnicas de mantenimiento que se basan en monitorear los activos para detectar fallas potenciales, es decir, señales tempranas de que una falla funcional está por ocurrir. El objetivo es intervenir antes de que la falla se produzca, manteniendo los equipos en funcionamiento, siempre y cuando cumplan con los estándares de rendimientos deseados. Por ejemplo, tenemos el mantenimiento de un motor eléctrico. Se realiza una serie de análisis de vibraciones que sería una tarea a condición. Si los niveles de vibración se mantienen dentro de los límites normales, el motor sigue operando. Sin embargo, si el análisis revela un aumento significativo en la vibración, sería una falla potencial. Se programaría una inspección o reparación antes de que el motor falle.
Esto daría por finalizado una falla funcional. Las tareas de recondicionamiento cíclico y de sustitución cíclica. ¿Qué son? Bueno, son estrategias de mantenimiento preventivo que implican restaurar o reemplazar componentes de un activo a intervalos de tiempos fijos, sin importar su condición en ese momento. El RCM proporciona criterios para determinar si estas tareas son técnicamente factibles, la frecuencia adecuada y quién debe realizarlas. Si no se encuentran tareas preventivas factibles, se debe considerar acciones alternativas, o que vendría a ser el siguiente mantenimiento a falta de. Por ejemplo, en un programa de mantenimiento cíclico para una flota de vehículos se decide reemplazar las correas de distribución cada 50.000 kilómetros. Esto sería una sustitución cíclica. O revisar y ajustar los frenos cada año. Esto vendría a ser el reacondicionamiento cíclico. Independientemente si las correas o frenos parecen estar en buen estado, antes de alcanzar esos límites, el RCM nos ayuda a determinar si estos intervalos son los más adecuados, basándose en factores como, por ejemplo, el historial de fallas, la criticidad del componente y, por último, el costo de la intervención. Las acciones a falta de. En el RCM se consideran cuando las tareas proactivas, basadas en condición o cíclicas, no se justifican técnica o económicamente. El RCM evalúa si vale la pena realizar una tarea preventiva basándose en las consecuencias de la falla. Si no se encuentra una tarea proactiva adecuada, se consideran las siguientes acciones en orden de prioridad. En primer lugar está la búsqueda de fallas. Para funciones ocultas se realizan inspecciones periódicas para detectar si ya han fallado. En segundo lugar, el rediseño. Si las tareas proactivas o la búsqueda de fallas nos reducen el riesgo a un nivel aceptable o no son rentables, se modifica el diseño del activo. En último lugar, no mantenimiento periódico. Se decide no realizar mantenimiento programado si las consecuencias de la falla son mínimas y el costo de la prevención supera al costo de la reparación. Si las consecuencias operacionales aún son inaceptables, se considera el rediseño. El RCM prioriza encontrar tareas de mantenimiento para las causas de falla actuales, antes de sugerir un rediseño, permitiendo al personal enfocarse en el mantenimiento del equipo tal como está. El personal implicado en el RCM en todo el proceso incorpora 7 preguntas básicas, ¿no? Que ya mi compañera anteriormente ya lo mencionó, ¿no? Pero en la práctica el personal de mantenimiento no puede contestar a todas estas preguntas por sí mismo, ¿no? Esa situación se debe a que muchos de las respuestas solo puede proporcionarlas el personal de operaciones o el personal de la producción. Este criterio se aplica especialmente a las preguntas que conciernen con el funcionamiento deseado, ¿no? Los efectos de las fallas y las consecuencias de las mismas, ¿no? Por esta razón, ¿no? Un análisis de los requerimientos de mantenimiento y de cualquier activo debería hacerse en grupos de trabajo que incluyan ¿no? Por lo menos una persona de mantenimiento y otra de operación o otra de producción, ¿no? ¿Qué dice la literatura, ¿no? En este caso, dice que la antigüedad de los miembros del grupo, lo más importante que tengan es un amplio conocimiento de los equipos que se están analizando, ¿no? Adicionalmente, que cada miembro del grupo debe haber sido entrenado también con el respecto en el proceso del RCM. Los facilitadores, bien, los grupos de análisis de RCM trabajan bajo la asesoría de un especialista bien entrenado en lo que es en la metodología del RCM, ¿no? Esos especialistas se le denomina o se le llama facilitadores, ¿no? Un facilitador tiene un rol importante en el proceso de la revisión del RCM,
¿no? Y su papel es asegurar que el proceso de RSM sea aplicado correctamente, ¿no? ¿Qué implica eso, no? Que se hagan las preguntas adecuadamente y en el orden previsto, y que todos los miembros del grupo lo comprendan. Es un punto importante de los facilitadores. No, otro punto importante es que el personal del grupo, de la operación o que tiene a cabo el mantenimiento, llega a un grado razonable de consenso de las respuestas de las preguntas que se están formulando, ¿no? Otro punto importante es que no ignore alguna función o modo de falla, ¿no? Que las reuniones avancen según lo proyectado, ¿no? Ya tienen una proyección de reuniones en la cual deben de avanzarse adecuadamente, ¿no? Otro punto importante es que todos los documentos también de análisis del RCM sean registrados y utilizados debidamente, ¿no? Otros personajes implicados en el proceso de RCM son los auditores. Ya luego de terminar la aplicación de la metodología, la persona responsable de los activos y de la operación va a necesitar comprobar que el proceso ha sido desarrollado correctamente y que esté de acuerdo con la evaluación de las consecuencias, de las fallas y de las selecciones de las tareas que se tienen que llevar a cabo, ¿no? No tiene que efectuar la auditoría personalmente, sino que puede delegarla entre otros compañeros de equipo, en su opinión, es que estén capacitados para realizarlas. Los beneficios que se va a conseguir al aplicar el RCM dentro de una industria, ¿no? Como sabemos, el RCM está siendo aplicada ya durante estas 3 últimas décadas, ¿no? Y cuando es aplicada correctamente, permite obtener múltiples beneficios. Uno de ellos es mayor seguridad y protección del entorno. ¿Debido a qué? A que se va a ver una mejora de mantenimiento de dispositivos de protección existentes, incorporación de nuevos dispositivos de protección, revisión sistemática y rigurosa de las consecuencias de cada fallas. Se va a definir estrategias claras más para participar de las fallas que se puede efectuar dentro de la operación. Se va a minimizar los daños secundarios como resultado de nuevos análisis profundos de los efectos de las fallas. Bueno, podemos decir que el RCM produce resultados satisfactorios y muy rápidos, ¿no? De hecho, la mayoría de las organizaciones pueden concluir e implementar el análisis de los activos a pocos meses. O sea, se puede hacer eso si se cuenta con el personal adecuado, el personal capacitado y el personal requerido, ¿no? Este análisis termina con una recopilación confiable y completa de la documentación, del plan de mantenimiento y de las acciones a falla para mejorar las causas de falla de los componentes y elementos de los activos analizados, ¿no? El RCM es usado correctamente para evaluar los requerimientos de mantenimiento de los activos existentes, transformar la forma que se recibe la gestión de mantenimiento dentro de la operación global y el negocio en general, ¿no? El resultado es un mantenimiento a menor costo efectivo, más armonioso y más eficaz. La excavadora mostrada en el siguiente video es un activo crítico en operaciones mineras por su rol directo en la extracción y carga de material. Aplicando los principios del mantenimiento centrado en la confiabilidad, es esencial definir sus funciones principales, que son extracción, carga y giro. Identificar modos de falla como la fatiga estructural del balde, fallas hidráulicas o eléctricas, y evaluar sus consecuencias tanto en producción como en seguridad. El enfoque del RCM recomienda el cambio del tren de rodaje, en lo cual se está reemplazando, ya que esto tiene un desgaste. Además, establece las tareas específicas que aseguran que la maquinaria continúe
cumpliendo su función dentro del contexto operativo actual, minimizando el riesgo de fallas aleatorias o catastróficas.